Si tu PC no inicia y aparece la pantalla azul con el mensaje inaccesible boot device, tranquilo. En este video te voy a mostrar las soluciones que más han funcionado según la experiencia de miles de usuarios. Quédate hasta el final porque la tercera solución es la que más ha solucionado este problema. Vamos directo al punto. Solución 1. Desinstalar actualizaciones. Cuando aparezca la pantalla azul con el error inaccesible boot device, sigue estos pasos. Primero, selecciona opciones avanzadas. Segundo, ingresa en solucionar problema. Tercero, dentro de ese menú, elige nuevamente opciones avanzadas para acceder a las herramientas de recuperación. Muchos usuarios reportan que este error apareció después de actualizar Windows. Por eso, la primera acción recomendada es desinstalar las actualizaciones recientes. Ve a desinstalar actualizaciones. Primero prueba con desinstalar la última actualización de calidad y espera a que termine el proceso. En este ejemplo no lo ejecutaré porque mi ordenador no presenta el fallo. Al finalizar, pulsa en cerrar. Repite los primeros pasos hasta llegar a la opción desinstalar la última actualización de características. Igual que en el paso anterior, no lo ejecutaré. Al terminar, pulsa en cerrar y reinicia el equipo. Comprueba si el error desapareció al reiniciar. Solución 2. Restaurar sistema. Ingresa nuevamente a opciones avanzadas. Selecciona restaurar sistema. Pulsa en siguiente. Si tenías activada la creación de puntos de restauración antes del fallo, el sistema los habrá generado automáticamente. En este caso, selecciona el último estado anterior disponible. Haz clic en siguiente y luego en finalizar. Confirma presionando sí para comenzar el proceso. Espera a que finalice la restauración. El ordenador se reiniciará y quedará en un estado anterior donde funcionaba correctamente. Solución 3. Reparar el arranque con comandos. Es la más efectiva. Ahora vamos a reparar manualmente el inicio de Windows. Ve a opciones avanzadas. Entra en símbolo del sistema. Escribe los siguientes comandos uno por uno y presiona Enter después de cada uno. Si alguno da acceso denegado, continúa con el siguiente. Escribe sfc espacio barra inclinada scan now. Pulsa Enter y espera a que el proceso llegue al 100%. Al finalizar, el sistema indicará si encontró archivos dañados y los reparó correctamente. Reparar el MBR Master Boot Record. En la misma ventana escribe bootrec espacio barra inclinada fis MBR. Pulsa Enter. El sistema confirmará la operación se completó satisfactoriamente. Intenta reparar el sector de arranque. Escribe bootrec espacio barra inclinada fisboot. Pulsa Enter. Si aparece acceso denegado, continúa con el siguiente paso. Escanear instalaciones de Windows. Escribe bootrec espacio barra inclinada escanos. Pulsa Enter. El sistema mostrará que la instalación de Windows fue escaneada satisfactoriamente. Reconstruir el BCD Boot Configuration Data. Escribe bootrec espacio barra inclinada rebuild BCD. Pulsa Enter. El sistema preguntará si deseas agregar la instalación encontrada a la lista de arranque. En este ejemplo, se eligió no. En tu caso, selecciona sí. Como se puede notar, cometí un error escribiendo no en vez de N. Dice que no encontró la ruta. En su caso, escribir Y. Solo acepta una letra. Salir del símbolo del sistema. Reinicia el equipo. Solución 4. Reparar disco con CHKDSK. Si nada funcionó, entra en opciones avanzadas, abre el símbolo del sistema, escribe CHKDSK espacio C2 puntos espacio barra inclinada F espacio barra inclinada R. Si tu Windows está en otra letra, puede ser D, debes colocarla en vez de la C. Presiona Enter y espera a que termine. Es un poco demorado.
Luego reinicia. Si aún no inicia, podría tratarse de disco duro dañado, SSD fallando, cable SATA suelto en caso de ser un PC de escritorio. Pero en la mayoría de los casos, una de las 3 primeras soluciones resuelve el problema. Si este video te ayudó, déjalo en los comentarios para que otras personas sepan que sí funciona. Suscríbete a Beto Explica porque aquí solucionamos errores reales de Windows, paso a paso y sin complicaciones. Nos vemos en el próximo tutorial.